Nos toca el tema de nomenclatura inorgánica. Es la primera parte de la nomenclatura. En resumen, lo que vamos a ver en esta sesión es cómo podemos nosotros nombrar a los diferentes compuestos químicos. Ahora, también la clasificación que se tiene en cuanto a los compuestos químicos. Y como les estaba mencionando, es la primera parte, ya que vamos a encontrar diferentes tipos de compuestos y de acuerdo a ellos los vamos a ir nombrando. Bien, entonces vamos a empezar de una vez. Entonces, lo primero es recordar qué cosa es y para qué nos sirve este tema de nomenclatura. Y como el propio nombre lo dice, nosotros aquí vamos a nombrar a los diferentes compuestos, pero a partir de los estados de oxidación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría tener dentro de alguna bolsa o algún tipo de envase ciertos elementos químicos, entonces es importante que yo pueda darle el nombre adecuado, ¿no? Por ejemplo, aquí amoníaco, yo quiero saber qué compuestos están ahí contenidos, o si es que yo veo un frasco que dice H2SO4, ¿cuál es el nombre de ese compuesto que está ahí contenido? Entonces, es importante poder conocer tanto la fórmula como el nombre correcto que le corresponde a ese compuesto. Bien. Entonces, yo les estaba mencionando que se nombra a partir de los estados de oxidación. Entonces, ¿qué cosa es el estado de oxidación, este E.O? Cuando nosotros tenemos dos o tres átomos y entre ellos se combinan, es decir, se enlazan, tienden a ceder o ganar electrones. Entonces, cuando ellos ceden o ganan electrones en estos enlaces que se producen, va a haber una carga real, una carga aparente también, y esta puede ser positiva o negativa. Esa carga que se produce cuando los elementos se enlazan, se combinan entre ellos, se llama estado de oxidación. Y con estas cargas nosotros vamos a poder nombrar a nuestros compuestos químicos. Ahora, recordando que nosotros tenemos tres formas de nomenclatura y las tres formas las vamos a ver hoy día, pero siempre es importante recordar el estado de oxidación para poder hacer esta nomenclatura de cada uno de los compuestos. Entonces vamos a ver las reglas generales para el estado de oxidación. La primera regla es para las sustancias simples, donde toda sustancia simple, el estado de oxidación es igual a cero. ¿Qué cosa es una sustancia simple? Un elemento que está solo o que se repite a sí mismo. Por ejemplo, yo puedo tener aquí al ozono, O3, oxígeno gaseoso, fósforo sólido o sodio. Y son sustancias simples ahora en este momento y en esa presentación. Porque si ustedes se dan cuenta, el ozono está con los elementos iguales así, o sea, es decir, solo oxígenos. Para el oxígeno gaseoso también solo encuentro oxígenos. Para el fósforo también solo encuentro del elemento fósforo. Y en este caso sodio está solo. Entonces, una sustancia simple es un elemento que puede estar solo, así como sodio, o se puede repetir, ¿no? Como ozono, como oxígeno gaseoso o como fósforo sólido. Cuando los elementos tienen esta presentación, su estado de oxidación va a ser cero. Y el estado de oxidación siempre va en la parte superior, en este caso de los símbolos químicos, ¿no? No siempre ustedes lo van a ver en los libros porque se sobreentiende que el estudiante ya conoce dónde colocar sus estados de oxidación. Bien. La segunda regla general para recordar es que todos los elementos metales alcalinos que pertenecen al grupo 1A tienen un estado de oxidación igual a +1. Cuando se combinan con elementos diferentes, ojo, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a tener al hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos ellos de aquí, cuando se enlazan a otros elementos, cuando tienen otros elementos que los están acompañando, su estado de oxidación siempre va a ser +1. Esa es una regla. Pero cuando están solos, recordando que es una sustancia simple, su estado de oxidación va a ser 0. Bien. Para en este caso, el grupo 2A de la tabla periódica, los metales alcalinos térreos, su estado de oxidación siempre va a ser +2. Obviamente cuando se combinan con elementos diferentes, ¿no? Como berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Estado de oxidación +2. El hidrógeno, en este caso, tiene una dualidad porque puede tener un estado de oxidación positivo o negativo dependiendo de quién lo esté acompañando.
Bien, el hidrógeno toma su estado de oxidación negativo si es que lo está acompañando un elemento metálico. Y toma su estado de oxidación positivo si es que el elemento que lo acompaña es un no metal. Por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros vemos a sodio y a hidrógeno. Y sodio es un elemento metálico, ¿no? Es un metal alcalino. Entonces, hidrógeno va a tomar su estado de oxidación negativo, ¿no? En este caso, hidrógeno está acompañado de cloro, y cloro es un elemento anfígeno, es decir, es un elemento no metálico, ¿bien? Entonces, va a tomar su estado de oxidación positivo, halógeno, perdón. Entonces, va a depender de quién lo esté acompañando, ¿no? O sea, si hay un metal, negativo, si es un no metal, positivo, ¿bien? Entonces, vamos con el oxígeno, donde casi en la mayoría de sus compuestos, en el 90% de ellos, su estado de oxidación siempre es -2, excepto cuando, en este caso, el oxígeno está formando peróxidos, ¿no? Que tienen la siguiente estructura. Y vamos a ver ejemplos sobre ellos también. Cuando tiene un, en este caso, subíndice 2. Cuando ocurren estos casos, el estado de oxidación del oxígeno siempre es -1. Bien, entonces eso para recordar, solo excepciones, pero en la mayoría de sus casos es -2. Y la última reglita que no debemos olvidar es que todo compuesto siempre es neutro. ¿Eso qué significa? Que la sumatoria de mis estados de oxidación siempre tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces eso como regla final. Los estados de oxidación, como yo les estaba mencionando a un inicio, son estas cargas reales o aparentes que se pueden producir cuando se enlazan los elementos con otros o cuando forman compuestos. Entonces, ustedes están viendo aquí una tablita de los estados de oxidación en sus formas más usuales, ¿no? Pues nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, el grupo 1A de la tabla, los metales alcalinos, ¿no? Metales alcalinos térreos, ¿no? Aquí vemos los estados de oxidación de todos los metales de transición como cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, ¿no? Cobre, plata, oro. También estamos viendo por aquí todos los estados de oxidación del grupo 2B, en este caso zinc y cadmio, mercurio, y también estamos viendo los estados de oxidación de los elementos no metálicos, ¿no? Como el 3A, 4A carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, ¿no? Y ustedes están viendo aquí, por ejemplo, para cloro, bromo, yodo y astato, se tienen varios estados de oxidación, varias carguitas, ¿bien? Entonces recuerda que estas cargas se producen de acuerdo a la pérdida o ganancia de electrones que pueden tener, en este caso, los elementos cuando llegan a combinarse o enlazarse con otros elementos químicos. Bien, hay muchas tablas, yo les recomiendo que de repente ustedes puedan imprimirse algunas de ellas, tablas de estados de oxidación, para que puedan practicar, ¿no? Y una vez que tengan ya la práctica, van a ir acordándose de los estados de oxidación más representativos, es decir, por ejemplo, el estado de oxidación de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, ¿no? De elementos que generalmente siempre encontramos en estos ejercicios de nomenclatura inorgánica. Bien, entonces vamos con los tipos de nomenclatura. Nosotros manejamos 3 formas para poder nombrar a un compuesto químico. De las 3, la primera, que está en este caso propuesta por la UPAC, es la más sencilla. Luego viene la nomenclatura stock y luego viene la nomenclatura tradicional o clásica, que es la que generalmente utiliza estos estados de oxidación. Entonces vamos a empezar primero con la nomenclatura sistemática o la nomenclatura UPAC, que es bastante sencilla, chicos. Observen, miren. Nosotros vamos a utilizar para esta nomenclatura prefijos como mono, di, tri, haciendo referencia a la cantidad de elementos que yo encuentro en esta fórmula. ¿No? Por ejemplo, di, si observo 2, tri, si observo 3, tetra, penta, hexa, ¿no? Acompañada de la función del elemento, obviamente. Por ejemplo, yo tengo aquí a yodo con un subíndice 2 y oxígeno. Y si yo empiezo a nombrar con la nomenclatura sistemática, simplemente primero tengo que saber que este elemento es un óxido, porque es un elemento que está acompañado de oxígeno.
su función es óxido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo nombro? Simplemente observo mi fórmula, mi compuesto, y coloco lo siguiente, MON, para hacer referencia a que solo hay un oxígeno, MON, y acompañada de la función monóxido de, en este caso, y los elementos que estén acompañando al oxígeno. Como son dos yodos, diyodo, ¿no? Ahí está. Ahora, en algunos libros, esta palabra MON a veces no lo utilizan, ¿no? Como es solo uno, simplemente ponen óxido de diyodo, que también es válido, ¿no? Entonces, ahí está. Ahorita estamos con la función óxido. Así como hay funciones óxidos porque se utilizan oxígenos, también hay función, por ejemplo, de sales, ¿no? Que se utilizan en esto metal y no metal. Función hidruro, cuando se utiliza hidrógeno. Función hidróxidos, cuando se utilizan OHs, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las funciones. Vamos a empezar nosotros con la función óxidos. Me hacen una pregunta y me dicen si es que se nombra de atrás hacia adelante. Claro, es una forma también de recordar. Una forma de recordar es que se nombra de atrás hacia adelante, ¿no? En esta dirección. Siempre primero la función, luego el elemento que esté acompañando. Así es. Por ejemplo, aquí es otro óxido. ¿Por qué es un óxido? Porque es un elemento acompañado de oxígeno. Y si yo lo quiero nombrar de forma sistemática, cuento cuántos oxígenos hay allí. Y como veo tres, entonces eso va a ser un óxido de, y el elemento que lo está acompañando. Y como son dos cloros, dicloro. ¿No? Muy bien, Janet. Entonces ahí está. Entonces voy a utilizar estos prefijos para nombrar la cantidad de oxígenos, mis óxidos, y la cantidad de mis elementos que estén acompañando esa función, ¿no? Mono, di, tri, tetra, penta, ex, y así sucesivamente. Bastante sencilla la nomenclatura sistemática, porque solo te tienes que fijar en los números, es decir, en los subíndices que se encuentran en la fórmula química, ¿no? Es decir, no es compleja, solo tenemos que observarlo, nada más. Entonces, vamos a ir con la segunda nomenclatura, y esa es la nomenclatura Stock. Bien. La nomenclatura Stock se utiliza, en este caso, para poder hacer referencia al estado de oxidación que está siendo usado o que está representando al elemento que acompaña la función. Por eso es que lo he colocado aquí. Cuando el elemento, ojo, tiene más de un estado de oxidación, ese elemento que acompaña la función se tiene que indicar en números romanos. ¿Cómo es eso, Miss? Un ejemplo. Ya vamos a poner por aquí. Ahí está plomo, mira. Estado de oxidación de plomo. ¿Cuáles son las cargas que puede tener plomo cuando se enlaza? El +2 y el +4. Con cualquiera de esas dos cargas, plomo está trabajando para poder enlazarse con, en este caso, un otro elemento, ¿no? Muy bien, entonces, ese es su estado de oxidación de plomo. Voy a utilizar el estado de oxidación +4. Entonces yo hago un óxido. Observa cómo empiezo a formular mi óxido. Pongo mi elemento, plomo, primero, y luego oxígeno. Y simplemente yo quiero trabajar con la carga de +4 para plomo. Muy bien, le pongo +4. Y el oxígeno, tú sabes que casi en el 90% de sus casos tiene estado de oxidación -2. Esa es una regla. Ojo, ¿bien? Entonces simplemente hago el cruce de mis estados de oxidación. Ahí está. 2 por aquí, 4 hacia el otro extremo. Missy, ¿por qué tengo que cruzar? ¿Cuál es la función o cuál es la razón de que yo cruce mis estados de oxidación? Porque al final, si tú realizas ese cruce de estados de oxidación, la sumatoria de esos estados, de esos valores, va a ser 0. Obsérvame. Plomo +4, ¿cierto? ¿Cuántos plomos encuentro? 2. Simplemente aquí multiplico ese valor. +4 por 2, esto va a ser +8. Y por aquí tengo -2. -2 por 4, -8. La sumatoria de mis estados de oxidación me tiene que dar 0. Y esa era la octava regla que habíamos visto. Bien, entonces mira, ahorita lo que acabamos de hacer es formular un óxido, porque es un elemento con oxígeno,
con sus estados de oxidación. ¿Eso está claro, chicos? Quisiera saber. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, me todo claro. Ya, muy bien. Entonces, otra particularidad antes de empezar a nombrarla en stock es que cuando nosotros tenemos subíndices pares, aquí como tú estás viendo, o que yo puedo simplificar, o simplificar por mitad, tercia, etcétera, entonces ocurre lo siguiente. Se reduce a su mínima expresión esa fórmula. Bien, siempre y cuando todos los elementos que están participando en esa fórmula puedan simplificarse con el mismo común denominador, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo a plomo que tiene 5 y a oxígeno que tiene 2, no puedo decir, mitad acá y quinta acá. No, ambos tendrían que tener mitad. Y si no la tienen, no se simplifica. ¿Ya? Ese es otro datito para ti. Muy bien, entonces su nomenclatura stock va a ser la siguiente. Primero coloco el nombre de la función. Ahorita estoy con óxidos porque utilizo oxígenos. Pongo el nombre de la función acompañado del elemento que está junto a ella. Óxido de plomo. Y entre paréntesis voy a colocar el estado de oxidación con el que trabaja plomo. Yo elegí 4. Entonces pondré 4 en romanos. Nada más. Listo. Si hubiera colocado el 2, hubiera puesto 2 en romanos, si es que trabajaba con el 2. Bien, entonces eso para que quede claro. Siempre en la nomenclatura stock se utiliza el número romanos, ¿ya? Ahora, hay una nota ahí, le he puesto importante, dice, si el elemento solo tiene un estado de oxidación, se puede omitir el uso de números romanos. O sea, por ejemplo, el sodio solo tiene un estado de oxidación que es el +1. Si yo formo un óxido, el sodio acompañado de oxígeno, yo sé que el oxígeno es -2 y ahorita el sodio solo tiene un valor que es 1. Yo cruzo, ¿no? Este -2 va a pasar aquí como subíndice para sodio, obviamente sin el signo, ¿no? Solo el 2. Y el +1 pasa para oxígeno sin su signo. Ahora, ¿es necesario ponerle subíndice 1? No, podría quedar así porque se sobreentiende que ahí está el 1. Y empiezo a nombrar de forma stock y pongo lo siguiente, óxido de sodio. Y ahí voy a quedar. No le voy a poner este número en romanos, así 1, no, porque este sodio solo tiene un estado de oxidación, solo tiene uno, y cuando solo hay un valor, eso se puede omitir. Pero cuando hay varios valores, como plomo que tiene 2 o otros elementos que tienen más de 1, sí es necesario colocarlo en romanos para saber con qué está trabajando ese elemento. En este caso, plomo está trabajando con +4. Bien, o sea, hay que hacer referencia a eso. Listo. Ahora viene la nomenclatura tradicional o clásica. Esta nomenclatura tradicional o clásica utiliza diferentes prefijos y sufijos. ¿Bien? Ahí lo voy a poner. Hiposo, oso, ico, perico. Prefijos y sufijos. Y esto se utiliza de acuerdo a sus valencias o sus estados de oxidación. Préstame atención por aquí. Entonces, si el elemento que acompaña a la función solo tiene un estado de oxidación, va a tener su terminación en ico. Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, así como plomo, que acabas de ver hace un ratito que tenía +2 y +4, va a tener 2 nombres distintos, oso e ico. ¿Y cómo voy a saber, Miss, cuándo ponerle oso y cuándo ponerle ico? Al de menor valor le vas a poner oso y al de mayor valor le vas a poner ico. Bien, si tu elemento tiene 3 estados de oxidación, va a tener 3 nombres. Hipo, oso e ico. Y el de menor valor va a ser hiposo, el que le sigue oso y el de mayor valor ico. Y si tu estado de oxidación, en este caso el elemento, tiene 4 valores en su estado de oxidación, sus valencias, entonces va a tener 4 nombres.
Ahí está. Hay algunos elementos, porque 4 es el número máximo de estados de oxidación, hay algunos que tienen 5 estados de oxidación. En ese caso, siempre se añade aquí el hiperico. ¿Bien? Si es que tiene 5 estados de oxidación. Vamos a hacer unos ejemplos para que tú puedas entender esto. ¿Ya? Empiezo entonces. Mira el cobre. El cobre tiene 2 estados de oxidación, el +1 y el +2. ¿Bien? Yo ahorita estoy trabajando con el valor de +1. Y estoy formando un óxido. Óxido porque está acompañado de oxígeno. Muy bien. Hago el cruce. 2 para cobre, 1 para oxígeno. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, ya. Muy bien. Entonces, ya hice el cruce. Ahora empiezo a nombrar. Eso es lo que necesito. Ya, acá he puesto también el de 2, ¿no? Cuando utilizo +2. 2, 2, cruzo, puedo simplificar y queda lo siguiente. Ya, muy bien. Mira, el +1 es el menor valor del estado de oxidación. Y el +2 es su mayor valor, ¿no? Para cobre. Menor valor 1, mayor valor 2. Menor valor 1, mayor valor 2. Observa aquí, si mi elemento tiene 2 estados de oxidación, tiene 2 nombres. Puede ser oso o puede ser ico. El de menor valor se va a llamar oso. El de mayor valor se va a llamar ico. Menor oso, mayor ico. Pregunta. Cuando utiliza +1, ¿en qué va a terminar? ¿En oso o en ico? Ico. Menor valor, oso. Muy bien. Los osos es para los chiquititos, para los valores chiquitos. Oso chiquito. Mayor valor grande, ¿no? El ico, para los grandes. Mayor ico. No te confundas. Entonces vamos acá con la nomenclatura. Entonces, de forma tradicional, este es un óxido, porque está el oxígeno, esa es su función, óxido, y simplemente coloco el nombre del elemento que lo está acompañando, que es cobre, ¿no? Cobre cambia el nombre de cupro, ahí lo estás viendo, cupro, cuproso, oso. ¿Por qué utiliza el estado de oxidación +1? Por ejemplo, ¿no? Sería así, ¿no? Cobroso, ¿no? Ya lo habías pensado, seguro. Pero ese cop cambia a cup, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo con el segundo para que lo puedas entender. Acá el cobre está trabajando con su mayor valor, +2. Mayor valor. ¿En qué va a terminar eso? ¿En oso o en ico? Ico. Ico. Muy bien. Entonces, de forma tradicional, eso va a ser óxido cúprico. Cúprico. Ico. Ico para cuando cobre utiliza +2, mayor valor, y oso cuando utiliza su menor valor, +1. Imagínate que yo tengo a cloro, y ahorita vamos a ver el ejemplo seguro. Vamos a poner azufre. Azufre tiene 2 estados de oxidación, +2 y +4. Como yo ahorita solo estoy formando óxidos, nada más, no estoy viendo otras funciones, ojo, porque así como hay óxidos, o sea, elementos acompañados de oxígeno, también hay elementos que están acompañados de hidrógeno, y eso se llaman hidruros. También hay elementos que están acompañados de oxígeno y de hidrógeno, y eso se llaman hidróxidos. O sea, están por grupitos. Ahorita solo estamos viendo el grupo de los oxígenos, nada más. Entonces, aquí está el azufre, ¿no? Y el azufre, mira, parecido al cobre, ¿no? Tiene 2 valores. Mira. Entonces, yo puedo poner aquí, ¿no? Azufre, y voy a formar un óxido, lo voy a mezclar con oxígeno. Acá está, listo, oxígeno. El oxígeno siempre tiene un estado de oxidación de -2. Voy a trabajar el azufre con su estado de oxidación de +2. Hago el cruce, ¿no? Va a ser así, azufre 2, oxígeno 2. ¿Puedo simplificar?
Muy bien, sí se puede, simplifico. ¿Y cómo va a quedar eso? Azufre, 1, oxígeno. O sea, sí, ¿no? De esa manera, como al inicio. Como al inicio. Y ahí está. Mira, observa. Yo estoy más o menos trabajando. Listo, queda así. Si yo quiero nombrarlo, me fijo, ¿no? Menor valor, mayor valor, ¿no? Menor, mayor, menor, mayor. Menor valor. Es un ejemplo nada más. Un ejemplito. Y mayor valor. Menor y mayor, menor y mayor. Para los de menor valor, utilizo oso. Y para los de mayor valor, utilizo ico. Este será óxido, óxido, óxido. Y el azufre cambia a sulf, ¿no? Sulfuroso, ¿no? Sulfuroso. Pero si usaba el 4, el de mayor valor, no hubiera sido sulfuroso, sino que hubiera sido óxido, ¿qué? Sulfúrico. Muy bien, Janine. Vamos a seguir viendo los ejemplos por aquí, no se preocupen. Mira el cloro, observa el cloro. ¿Cuántos valores tiene? 4, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, recordando tu tablita, mira, era lo siguiente, ¿no? Iba así. Hipo, oso, así era, ¿no? ¿Te acuerdas? Hipo, oso, oso, ico, hiper, ico, ¿no? Esos eran los valores. Listo. Hipo, oso, oso, ico, perico. Si el elemento solo tenía un valor, su único nombre era ico. Si tenía 2 valores, podía tener 2 nombres, oso o ico. Si tenía 3 valores, podría ser hipooso, oso o ico. Pero si tiene 4, así como cloro, puede tener esos 4 nombres. Hipooso, oso, ico y perico. ¿De qué va a depender el nombre que le coloque? De lo siguiente, va así. Va de mayor. Un ratito, perdón. Vamos a ponerle aquí. Va de mayor a menor, ¿no? A menor. Ahorita lo pongo en la tablita para que lo veas mejor. ¿Ya? Entonces vamos a ir nombrando a cloro. Ahí está. ¿No? Aquí le he puesto de menor a mayor, o de mayor a menor, como hace un ratito le puse. Entonces, observa. Hipooso, oso, ico y perico. Hipooso para el valor de, en este caso, el más pequeño que tenga cloro. Oso, ico y perico hasta llegar al mayor. La voy a preguntar por aquí, para que se pueda ver mejor. Si usa más 1, ¿qué será? Hipooso, oso, ico o perico. Hipooso, ¿cierto? Porque es el de menor valor. Hipooso. Si cloro utiliza el más 3, ¿qué nombre tendrá? Oso. Va bajando, ¿ah? Va bajando. Mira, ya usé este, ya usé el oso. Va subiendo de valor, ¿no? Va de menor a mayor, ¿no? Cuando utilice el más 5, ¿cuál será el nombre? Ico. Y si utiliza su mayor valor 7, ¿será qué cosa? Perico. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, Miss. Ya, muy bien. Si hubiera habido uno más, Miss, pónganse, no sé, le pongo más 9. ¿Cómo hubiera sido? El hiper, ico. Si hubiese habido uno más, ¿no? Bueno, en este caso no lo hay. Ya, muy bien. Entonces, ahí nos quedamos, en el perico. Entonces empiezo a nombrar, de acuerdo a cómo vaya utilizando, ¿no? Mira, hipooso, oso, ico, perico. Listo. Empiezo a nombrar. Cuando cloro utiliza estado de oxidación más 1,
Oxígeno menos 2, ya sabes, estamos formando óxidos. Hago el cruce. Acá no puedo simplificar nada, ¿no? Entonces, tal cual. Y empiezo a nombrar de forma tradicional. Óxido, ¿clor qué? Miscloroso, clórico, perclórico o hipocloroso. ¿Cuál será su nombre cuando utiliza ese +1? Muy bien. Óxido hipocloroso, ¿no? Esos puntitos que he colocado ahí es para que coloques el nombre del elemento. En este caso es cloro, ¿no? Óxido hipocloroso, ¿no? En este caso, cuando cloro utiliza +3, mire el cruce, 2 para cloro, 3 para oxígeno, y su nombre tradicional, óxido cloroso. Si cloro utiliza el +5, mira, hago el cruce, ¿y cuál será su nombre? Muy bien, óxido clórico, ajá. Clorídico no, clórico, muy bien. Y si utilizo el estado de oxidación de +7, ¿cuál será su nombre, chicos? ¿Óxido qué? Mira, estoy bajando, hiposo, oso, ico, y el último, ¿cuál será? Perico, muy bien. Óxido perclórico. Muy bien, listo. Ya está, mira. Estoy yendo desde +1, +3, +5 y +7. Desde mi menor valor hasta mi mayor valor, ¿no? Entonces, con eso nosotros tenemos los tres tipos de nomenclatura en este caso, que es la UPAC, que es la más fácil, lo más sencilla, la stock y luego la tradicional o clásica. Vamos con las funciones. Vamos con la función óxido. La función óxido, ya te estaba mencionando sobre ello, es cuando tú tienes un elemento y lo está acompañando ¿quién lo acompaña? Un oxígeno, Miss. Muy bien, ¿no? Función óxido porque lo acompaña oxígeno. Función hidruro si lo acompaña hidrógeno. Hidróxido si lo acompaña OH. También hay funciones ácidos, sales oxisales. Bien, hay varias funciones. O sea, como tenemos varios compuestos, se han agrupado de acuerdo a cómo están en este caso los elementos, ¿no? ¿Qué elementos yo encuentro? Ahorita solo estamos viendo elementos acompañados de oxígeno. Más adelante veremos elementos acompañados de hidrógeno y así sucesivamente. Bien, me pide un ratito que retroceda. Ahora sí. ¿Ya está? ¿Listo? Funciones óxidos. Elementos acompañados de oxígeno. Ese elemento generalmente va a tener como subíndice 2. ¿Y esto por qué? Porque ese 2, recuerda, está bajando ¿de quién? ¿De quién baja ese 2? Ese subíndice 2, ¿de quién está bajando? Del oxígeno, pues, ¿no? Y acá le hemos puesto X porque, bueno, como no sabemos qué elemento es, pero ahí está el X, ¿no? Positivo. Siempre las cargas que yo encuentre en un elemento binario, porque ahorita estamos con compuestos binarios, compuestos que tienen dos elementos, siempre van a ser contrarios, ¿no? O sea, si mientras uno sea positivo, el otro va a ser negativo. ¿Y eso porque recuérdate que la sumatoria a mí me tiene que dar qué cosa? 0. Estoy buscando que se cancelen esos signos, ¿no? Y que se reduzca lo mínimo. Entonces siempre va a ser así, es una reglita, no te vayas a olvidar. Bien, entonces ahí está. Función óxido, elementos acompañados de oxígeno. X es el estado de oxidación del elemento, valencia, y el oxígeno tiene su estado de oxidación 2. Listo. En este caso, ya estamos trabajando con valencias. ¿Qué es?
Similar, pero no es igual al estado de oxidación porque recuérdate que las valencias de los elementos se intercambian, pero no llevan los signos. En cambio, el estado de oxidación sí o sí tiene que tener el positivo o negativo. ¿Bien? Ya te había mencionado que si yo tengo subíndices pares o de repente que yo pueda simplificar, lo voy a hacer siempre y cuando todos los elementos que intervienen en ese compuesto puedan ser, en este caso, reducidos con el mismo denominador, ¿no? O sea, si tienen mitad, si tienen tercia, y lo puedo hacer, sí, pero siempre y cuando todos los elementos que participan se simplifiquen. Si no, no. Te vas a olvidar. Dentro de las funciones óxidos hay dos subtipos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Vamos a ver este primero, que es el óxido básico. Se le dice óxido básico porque hay la presencia de un elemento metálico, o sea, un metal. Siempre voy a encontrar un metal aquí. ¿Bien? Entonces, un metal acompañado de oxígeno. Metal, no lo conozco, le he puesto más X, oxígeno, -2. Hago el cruce, observa, 2 para el metal. Ese X es el estado de oxidación de ese metal, ¿no? Listo. Sin los signos, mira, yo no he puesto ahí -2 como subíndice, solo puse 2. ¿No? Estoy poniendo valencias, sin signo. Trabajé con estado de oxidación, sí, pero puse valencias, ¿no? Sin signo. Listo. Vamos a ir con un ejemplito y vamos a utilizar un metal bastante conocido, el sodio, ¿no? Metal alcalino. Su estado de oxidación cuando se enlaza es +1. Entonces, mira, pongo sodio +1. Su único estado de oxidación, tampoco no tiene otro. Y el oxígeno -2. Hago el cruce. ¿Puedo simplificar? No, no se puede. Entonces lo dejo tal cual. Y empiezo a nombrar de las tres formas. De forma sistemática o también llamada UPAC, ¿no? La nomenclatura UPAC, o sistemática. Es utilizar mono, di, tri, tetra, penta, hexa, ¿no? Ya. Empiezo entonces a nombrar. Como está el óxido, y esa es la función que estoy trabajando, óxido, empiezo a nombrar, como dice su compañera, ¿no? Mis de derecha a izquierda, ¿no? Será monóxido, o simplemente óxido, también es válido, monóxido ¿y cuántos sodios hay? 2, ¿no? De disodio. Monóxido de disodio. ¿Listo? ¿Se entendió eso? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro eso, chicos? Ya, muy bien. La nomenclatura stock. Entonces, la nomenclatura stock, recuerda, se utiliza los números romanos para hacer referencia a el estado de oxidación con el que está trabajando el elemento. Sí, exacto. Pero siempre y cuando el elemento tenga varios estados de oxidación, o sea, por ejemplo, tenga 2, 3, 4, 5, entonces sí tenemos que indicar cuál de todos esos estados de oxidación está utilizando ese elemento. Pero cuando el elemento solo tiene un valor en estados de oxidación, no es necesario, porque solo tiene uno y no me voy a confundir. Entonces, el sodio es ese caso. Mira, solo tiene un valor. ¿Su valor cuál es? +1. No tiene otro. No hay otro. O sea, si yo, por ejemplo, te digo en nomenclatura stock óxido de sodio, tú no me vas a preguntar, oye, ¿y qué valor está utilizando sodio? ¿Por qué no lo pones? ¿Cómo te puedes confundir si sodio solo tiene un valor, no tiene otro? Es +1. Ah, pero a ver si tú me dices, no sé, ponte, óxido de cloro. Y si no me indicas en tu nomenclatura stock, en números romanos, qué estado de oxidación usa, yo sí me puedo confundir, porque puedo decir, pero tú me has dicho óxido de cloro, pero óxido de cloro, ¿qué? Porque cloro tiene 4 valores, +1, +3, +5 y +7. Tienes que decirme, en números romanos, cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando cloro. Pero en este caso, con sodio, no hay ese problema. Entonces, pasa lo siguiente, mira. Yo simplemente pongo primero la función óxido de acompañado del elemento
sodio, y no tengo por qué colocarle el 1. Ya no tengo por qué colocarle. Porque el sodio solo tiene un valor. No necesito colocar. Suficiente con el que coloque óxido de sodio. No sé si esa idea se entendió. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, para la nomenclatura tradicional, ¿no? Iba así, ¿no? De esta siguiente manera. Volvemos a recordar, hay que seguir recordando para no olvidar, ¿no? Era lo siguiente. Hipooso, oso, ico, hiper, ico, ¿no? De menor, desde el menor valor hasta el mayor valor, ¿no? Ahí está. Si el elemento solo tenía un estado de oxidación, terminaba en ico. Si tenía 2 valores, puede ser oso, puede ser ico. Tenía 3, hipooso, oso, ico. Y si tenía 4, los 4 nombres puede tener. Pero en este caso, sodio solo tiene un valor. O sea que solo va a tener una terminación. ¿Cuál es esa terminación? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa terminación, chicos? Ico, ¿no? Muy bien, ico. Entonces, yo simplemente pondré el nombre de la función, óxido, y el elemento, ¿no? So, y como solo hay un valor, ico. Sódico. Solo hay un valor. Sódico. Nada más. ¿Eso está claro, chicos? Sí, ¿Tienen Miss. Sí, dudas? profe. Ya, muy bien. Listo. Entonces por acá, mira, yo lo voy a poner. Vamos con calcio, mira. Otro elemento. Calcio es un metal alcalino térreo, ¿no? De grupo 2A. Y tiene un valor también. Es +2. ¿Cierto? Y entonces ya te estarás imaginando que el elemento solamente va a tener un nombre, en este caso, en su nomenclatura tradicional, ¿no? Ico, así como sodio, ¿no? Si era óxido sódico, en este caso para calcio va a ser óxido cálcico, ¿no? Bastante sencillo para relacionar. Luego ya viene lo de la nomenclatura Stock y la nomenclatura UPAC. Vamos a ir formulando. Ya estamos en función óxido. Entonces, si estoy en función óxido, a calcio, ¿con quién lo voy a enlazar o con quién lo voy a mezclar? ¿Con quién lo combino? Si estoy en funciones óxido, muy bien, Un con oxígeno. oxígeno. Excelente, muy bien, Janet. Excelente, excelente ahí los que están participando. Entonces para acá, observa, mira, está calcio, +2, oxígeno, -2, y simplemente hago el cruce de estados de oxidación. Ya sabes que ese cruce se realiza, no porque se haya inventado, a la MIS le parece así, no. Ese cruce se realiza para que la sumatoria de los estados de oxidación me dé ¿cuánto? ¿Y cuánto? ¿Cuánto me tiene que dar esa sumatoria? De Cero. cargas 0, muy bien, 0, excelente. Por eso realizo el cruce, ¿ya? No te vayas a olvidar. Yo hago el cruce con la simple intención de que esa sumatoria de estados de oxidación me dé 0. Entonces, continúo. Ahí está, simplificado. Recuerda que no todos los elementos se pueden simplificar, siempre y cuando tengan el mismo en común denominador, ¿no? Para poder hacerlo. Ya, muy bien. Listo. Ahora sí puedo empezar a nombrar. De las 3 formas. Nombre en sistemática. Utiliza mono, ditri, penta, hexa. ¿Esto qué es? Es un monóxido, o también puedo decirle óxido nada más. Óxido. Ay, no se copió. ¿De qué? De De calcio. calcio, ¿no? De calcio. Aquí sí de calcio, ¿ya? No monocalcio, no. ¿Ya? El mono es para los oxígenos. ¿Ya? El calcio podría ponerle un prefijo,
si tiene un 2, ¿no? Ahí sí, dicalcio, ¿no? Pero monocalcio no. ¿Ya? Sí, óxido de calcio. Muy bien. O monóxido de calcio. El otro, stock, óxido de calcio. Sencillo. Necesito colocar el 2 en romanos, porque ojo que calcio está utilizando número 2, ¿no? No, no lo necesito colocar porque es su único valor. Yo no me voy a confundir. Calcio solo tiene un valor y es 2. No tiene otro. Si el elemento tiene más de un valor, ahí sí recién coloco ese número en romanos, indicando en el número romanos el valor que utiliza el elemento dentro de ese compuesto. Para la forma tradicional, eso será óxido ¿qué? Cálcico, Miss. Calcio. Muy bien. Recuérdate que cuando yo utilizo solo un valor, es ICO. Si tengo dos valores, puede ser oso, puede ser ICO, dependiendo, ¿no? ¿Quién es menor, quién es mayor? Si tengo 3, hipooso, oso, ICO. También dependiendo de los valores. Y si tengo 4, va a ser hipooso, oso, ICO y perico. Dependiendo también de sus valores, ¿no? Que va de menor a mayor, ¿no? Entonces ahí está. Ya para recordar, eso en tradicional. Vamos con aluminio, y mira, este es otro elemento que solamente maneja un valor, ¿no? Entonces ahí está, aluminio más 3, oxígeno menos 2. Estoy con óxidos, función óxidos, elementos que están acompañados de oxígeno. Y ojo que nosotros estamos ahorita con óxidos básicos. ¿Cuál es la particularidad de un óxido básico? Que trabaja con metales. Metal y oxígeno. Metal y oxígeno. Es por eso que tú estás viendo calcio, elemento metálico. Sodio, elemento metálico. Aluminio, elemento metálico. Son metales. Óxidos básicos utilizan metales y oxígenos. ¿Ya? Después vamos con los óxidos ácidos, los que utilizan no metales. Vamos a terminar con esto. Bien, entonces ahí tengo aluminio más 3, oxígeno menos 2. Hago el cruce. ¿Tú sabes eso? Y va a quedar de la siguiente manera. ¿Puedo simplificar? No, Miss. No se puede, Miss. Queda tal cual. Empiezo con mi nomenclatura sistemática que utiliza mono, dis, di, penta, etsa. En este caso es un tri. ¿Cuál es la Trióxido de dialuminio. Muy bien, la función, excelente. Trióxido de dialuminio. Excelente. Está. Aquí sí me puedo permitir colocar el tri. Y también el di porque veo dos elementos de aluminio. Para la nomenclatura stock, como aluminio solo tiene un valor, no necesito colocarlo en números romanos. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Óxido de aluminio. Muy bien. Óxido de aluminio. No necesito colocarle el más 3. No lo necesito. Suficiente ahí. ¿Ya? De forma tradicional, recuérdate que cuando solo hay un valor, eso es ICO. Entonces, ¿cuál sería el nombre aquí? Óxido alumínico. Óxido alumínico. Muy bien. Listo. Y ahí terminé. Las tres formas. Sistemática, stock y tradicional. Esta nomenclatura tradicional o clásica se emplea muy poco. Al igual que la nomenclatura stock. La que se utiliza mayormente es la nomenclatura yupaco-sistemática. Porque es más sencilla, tú lo estás viendo, solo me tengo que fijar en los subíndices, ¿no? Y utilizar prefijos que se conocen. Entonces, por eso es más empleada, ¿no? La yupaco. Y la stock y la tradicional no tanto. Pero en el examen de admisión generalmente vienen los tres tipos de nomenclatura. Entonces, nosotros tenemos que aprender los tres, ¿ya? Ahora vamos con otro elemento metálico, y este es hierro, que tiene más 2 y más 3 de estados de oxidación. Observa, mira. Mi primer compuesto, estoy utilizando el más 2. Oxígeno menos 2. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer ahorita? Simplemente voy a hacer el cruce. ¿Puedo simplificar? Sí, por supuesto que sí.
¿Está? Simplifico. Y va a quedar de la siguiente manera. Entonces empiezo a nombrar. Sistemática. Stock. Y acá, perdón un ratito. Esto es tradicional, ¿ya? Tradicional. Listo. Ahí se pasa el YUPAC para abajo. Listo. De forma sistemática. Muy bien, por ahí ya lo puso Shirley. Cristina, excelente. Monóxido de hierro. Ahora, yo lo mencioné al inicio. Puede que le encuentres así como monóxido, o como dice Yaneli también, solamente el óxido. O sea, hay algunos libros que sí lo consideran, ¿no? O sea, podría omitirse este prefijo mon si es que solo es un óxido. O sea, si es que solo el oxígeno tiene uno. Se puede omitir eso. Se puede omitir, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Que yo no pongo monóxido de monohierro. No, puede omitirse ese prefijo mon, ¿ya? Pero también lo puedes encontrar, entonces lo estoy colocando ahí. Eso en cuanto a los oxígenos, ¿no? Contando oxígenos. Listo. Monóxido de hierro. Stock. Stock. Yo he utilizado ahorita el hierro con su estado de oxidación de +2, ¿no? Aquí está, miren. Y el hierro sí tiene más de un valor. Tiene valor de +2 y +3. Entonces, como tiene dos valores, aquí sí tengo que indicar, porque me podría confundir, ¿no? O sea, ponte que a mí me están dictando y me lo dan así. Me dicen óxido de hierro, y yo voy a preguntar, ¿pero óxido de hierro qué? ¿El que usa +2 o el que usa +3? Porque tiene dos valores, ojo. Ah, entonces aquí sí tengo que indicar, para que la persona no se confunda. Óxido de hierro, ojo, 2 en romanos. Eso es lo que está utilizando. Ah, ya, ok. Y la nomenclatura tradicional, que era la última, está aquí, la tradicional, ¿no? Mira, el hierro tiene dos valores, ¿no? Entonces puede ser oso o puede ser ico. Oso para los pequeños, ico para los grandes, ¿no? Oso para los pequeños, ico para los grandes, ¿no? Entonces este va a ser un óxido ferroso. Missy, ¿por qué no es hierroso? ¿Por qué es hierro? ¿Por qué cambia fer? Hay algunos elementos, chicos, que cambian su nomenclatura en cuanto a la tradicional. En estos casos, por ejemplo, es el hierro, ¿no? Hace ratito viste el cobre, ¿no? Que no era coproso, ¿no? Perdón, no era cobroso, era cúprico, ¿no? O cúprico o cuproso, ¿no? Exacto. Entonces lo mismo pasa con el hierro, ¿no? No es hierroso o hierrico, sino es ferroso, no es aferro. Lo mismo va a pasar con el oro, no es oroso, o por ejemplo, órico, sino es auroso, ¿ya? Entonces, lo mismo con azufre, excelente. Y mira, ya se van a ir acordando en cuanto vayan practicando, ¿no? Porque yo no digo azúfrico o azufroso, digo sulfúrico o sulfuroso, ¿no? Entonces, no son todos los elementos, eso está clarísimo. Por ejemplo, el nitrógeno sí es nítrico, nitroso. No son todos los elementos, son muy pocos los que sí cambian su término en cuanto a la nomenclatura tradicional. No son muy pocos. Y cuando ustedes vayan a ir practicando, se van a ir acordando. Entonces, ya está la nomenclatura con el hierro cuando está trabajando con el estado de oxidación de +2. ¿Qué pasa si quiero usar el +3? ¿No? Tranquilamente yo hago mi intercambio de estados de oxidación. Como no puedo simplificar, lo dejo ahí nomás y empiezo a nombrar. Sistemática, stock y tradicional, ¿no? De la nomenclatura sistemática va a ser trióxido de, y también veo un subíndice en el hierro. Entonces eso será un trióxido de hierro. En la nomenclatura stock simplemente pongo la función, el elemento y en números romanos el estado de oxidación en este caso que está trabajando, ¿no? El hierro. Entonces será óxido de hierro y como usa 3 en romanos. Listo. Y la tradicional, ojo, mira, oso para los chiquitos, ico para los grandes. Está utilizando el mayor valor,
mayor valor. Entonces esto será óxido férrico. Está. Listo. Ico, para los mayores valores, los grandes. Está. Muy bien, terminamos ahí con óxidos básicos. Óxidos que utilizan metales. Me dicen por aquí, para los números romanos me debo dar cuenta de cuántos valores tiene o del que usa. Del que está usando. O sea, si el elemento tiene más de un valor, yo lo puedo colocar en números romanos. Y ese número romanos es el estado de oxidación con el que está trabajando el elemento. O sea, por ejemplo, si hierro, he visto que trabajaba con +3, le pongo 3 en romanos. Si hierro trabaja con 2, le pongo 2 en romanos. Si nitrógeno trabaja con su valor de 5, le pongo 5 en romanos. ¿Ya? Entonces, ese número en romanos hace referencia al valor que está utilizando, ¿no? El estado de oxidación que está utilizando el elemento dentro del compuesto. ¿Ya? Entonces, no te vayas a olvidar. ¿Está listo la captura para poder seguir? Gracias, Miss. Listo. Óxidos ácidos. Listo. Óxidos ácidos. El óxido básico es aquel elemento, o aquel, en este caso, oxígenos, que utilizan metales. Los óxidos ácidos son oxígenos que están acompañados de elementos no metálicos. Vamos a hacerle un resumen aquí rapidito. Entonces, los óxidos, esta función muy grande que utiliza oxígenos, ¿no? Tiene dos subtipos. Óxidos básicos, ¿está? Básicos, y óxidos ácidos. El óxido básico es metal y oxígeno. Y el óxido ácido, no metal, oxígeno. ¿Está? Y ahí terminó la función óxidos. Óxidos porque todo utiliza oxígeno, ¿no? Elemento oxígeno. Que eso quede claro. Muy bien. Entonces, óxidos ácidos. Necesita sí o sí la presencia de un no metal. No metal, oxígeno. No metal positivo, oxígeno negativo. Siempre, en la mayoría de sus casos, hago el cruce y va a quedar la siguiente manera. Bien. Importante, ojo, que a los óxidos ácidos también se les conoce como anhidridos en su nomenclatura tradicional. Entonces, mira, tengo aquí a teluro, un elemento no metálico, y tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Voy a formar con el primero mi compuesto, con el +2. +2 y -2, hago el cruce, puedo simplificar. Y me va a quedar de la siguiente forma. Empiezo a nombrar de forma sistemática, chicos, los nombres. Monóxido de teluro. O óxido de teluro. Nomenclatura stock. Óxido de teluro y en romanos lo que estoy utilizando. Porque teluro tiene 3 valores. Entonces pongo óxido de teluro 2. Y en tradicional, óxido. Entonces, en este caso, teluro tiene 3 valores, ¿no? Va a ser hipooso, oso, ico. De menor a mayor. ¿Verdad? Hipooso, oso, ico. Muy bien. Óxido, hipoteluroso. En vez de ponerle óxido, usted le ha puesto anhidrido. Sí, porque en la nomenclatura tradicional, y lo vas a encontrar en algunos libros, seguro, cuando trabaja el oxígeno con no metales, puede cambiar a su nombre de anhidridos.
O también lo puedes encontrar como óxido, no hay ningún problema. Le estoy haciendo aquí referencia por si por ahí te encuentras con este nombre y piensas, ¿pero qué es un anhidrido? No sé, ya. Ahora mira con el +4, cuando teluro usa +4. Ya hago el cruce. Puedo simplificar. Me va a quedar la siguiente manera. Nomenclatura sistemática. Di qué? Dióxido de teluro. Excelente. Stock. Óxido de teluro. Romanos. Muy bien. Óxido de teluro 4. Y en tradicional, anhidrido. Óxido también. Mira, pasé del hipo-oso. Y ahora con el 4 que voy a usar, oso nada más. Anhidrido teluroso o óxido teluroso. Entonces mira, hipo-oso, oso, y ahora me tocará el ico, ¿no? Con el 6, hago el cruce, puedo simplificar. Y queda de la siguiente manera, ¿no? Ahí está. Nomenclatura sistemática, stock y tradicional. Sistemática. Tri. Muy bien. Trióxido de teluro. Stock. Óxido de teluro. VI. Muy bien. Óxido de teluro 6. Y en tradicional, anhidrido, oso, ico. Anhidrido telúrico. Muy bien. Anhidrido telúrico. O también puedo ponerle óxido telúrico, ¿no? No hay problema. Ya, listo. Entonces ahora sí, vamos con los ejercicios. Ahí me salieron los numeritos. Ahora sí. Primera pregunta, chicos. Dice, en los peróxidos, el número de oxidación del oxígeno es -1. ¿Verdadero o falso? Peróxidos. Tú sabes que el oxígeno, casi en el 90% de sus casos, es -2, ¿no? Pero hay una excepción a la regla, ¿no? Y esa excepción es cuando el oxígeno forma peróxidos de la siguiente forma, ¿no? Cuando ocurre eso, aquí sí el estado de oxidación es -1. ¿Y por qué, Miss? Observa, -1. El hidrógeno tiene dos valores, ¿no? +1 y -1. +1 cuando está acompañado de elementos no metálicos. Obsérvame, +1. +1 por 2, +2. -1 por 2, -2. Ah, Miss. O sea, el oxígeno cambia su valor, pero no, no por las puras, no. Lo cambia con la intención de que su sumatoria de estados de oxidación sea ¿qué cosa? Siempre 0. Eso es lo que va a buscar siempre en los compuestos, ¿no? Tratan siempre de tener su sumatoria en 0 y ser compuestos neutros. Claro que voy a tener compuestos que no van a llegar a ser neutros, pero tratan la mayoría de serlo así, ¿ya? Entonces la primera verdadera. La segunda, en los peróxidos, perdón, en los compuestos, el número de oxidación de los metales alcalinos es +2. Metal alcalino. Falso, pues. El metal alcalino es +1. Me hace una pregunta, dice, -1 es en el peróxido y el -2 en... Y el -2 en los oxígenos cuando no forman peróxidos. En todos los compuestos, el oxígeno es -2, excepto cuando forma peróxidos. El oxígeno es -2 cuando forma óxidos, cuando forma hidróxidos, cuando forma sales, cuando forma ácidos oxácidos. O sea, casi siempre es -2 el oxígeno, excepto cuando forma de este tipo, peróxidos. Y la tercera dice, el número de oxidación y la valencia son iguales. Y esto es... Uy, ¿qué pasó? A ver, así.
Y eso es falso. El estado de oxidación y la valencia no son iguales. La valencia, ojo, no lleva carga, no lleva signo. En cambio, el estado de oxidación sí o sí tiene que hacer referencia a su signo, si es positivo o es negativo. Ya, clave B. Muy bien. Vamos con la pregunta 2 y me dice lo siguiente. El carbono tiene valencia 4 en los siguientes ejemplos. Le pone 4, ¿no? No sabemos si es más o menos, solo 4. Indique cuál de ellos tiene número de oxidación 0. Observa, vamos a ver el primer casito y es CH4. No. Segundo casito, tercero son 5. Miss, me están diciendo que hay quien tiene estado de oxidación 0 y mira, tú lo estás viendo ahorita. El hidrógeno, cuando está acompañado de elementos no metálicos, es positivo, ¿no? Más 1. Más 1 por este subíndice me va a dar más 4. Si yo quiero que todo eso me dé a 0, carbono tiene que trabajar aquí sí o sí con menos 4. Para que el compuesto sea neutro. Muy bien, terminé con el primero y no hay ceros aquí. El hidrógeno, cuando está con elementos no metálicos, es positivo. Entonces acá, más 1. ¿No? Si esto es más 1 por 3, esto es más 3. ¿No? Listo. Cloro tiene un estado de oxidación de más 1, que acompaña muy bien para que todo esto sume más 4, y justo carbono me dé menos 4. ¿No? Y todo esto se haga 0. Quiero saber si hasta ahí me estás entendiendo. ¿Sí? ¿Cómo es que estoy completando los estados de oxidación? ¿Podría repetirlo, por favor, Miss? Ya, vamos a repetir la última parte. Por aquí. El hidrógeno está trabajando con su estado de oxidación de más 1. ¿Por qué con más 1, Miss? Porque está acompañado de elementos no metálicos. Más 1 por 3, esto es más 3, ¿no? Ya está. Yo tengo que buscar valores para que todo esto me dé 0. El cloro está trabajando, como está solito, con su estado de oxidación de más 1. ¿Y por qué le he puesto mis más 1? Porque acá me dice que el carbono tiene que tener valencia 4. Ah, ya. Entonces ya sé que este es menos 4. ¿No? Menos 4 y más 4, todo esto se hace 0. Ah, logré que el compuesto sea neutro. Lo mismo aquí en hidrógeno, mire. Hidrógeno, como está acompañado a ambos lados de elementos no metálicos, trabaja con más 1. Más 1 por 2, esto es más 2. Cloro, mira, más 1 por 2, esto es más 2. Entonces, carbono sigue trabajando acá también, repite lo mismo, con menos 4, ¿no? Y todo es ese 0. Muy similar a la premisa número D, carbono, hidrógeno y cloro 3, ¿no? Solo que están variando los números. Igual, acá sale más 3, más 1, menos 4, ¿no? Y se hace 0. Y en la última, carbono, menos 4 y cloro más 1, subíndice 4, ¿no? Menos 4 y más 4, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de ellos tiene número de oxidación 0? Bueno, ahorita no hemos encontrado ninguno con estado de oxidación 0. Todos tienen estado de oxidación más 1, menos 4, menos 1, por ahí. No hemos trabajado solo con menos 4 y con más 1, más que nada. Todo con estados de oxidaciones positivos para los elementos no metálicos. Bien. Por eso aquí le estoy poniendo Na. ¿Ya, chicos? Vamos con la pregunta 3 y dice lo siguiente. Determine el número de estado de oxidación de azufre en las especies químicas siguientes. No, ahí está. Vamos a empezar. Vamos a hacerlo uno por uno para que lo entiendas. Me dan plata, hidrógeno, azufre, oxígeno 3. No, ahí está. Para plata, acá le estoy poniendo. Primero empiezo con los que conozco. Oxígeno menos 2. Acá ya ¿cuánto voy? Menos 6. ¿No? Hidrógeno acá es más 1.
¿Listo? Ahí vamos ya, ojo, que todo me tiene que dar 0. Plata tiene estado de oxidación +1 y +2. ¿No? Entonces aquí vamos a utilizar el estado de oxidación +1 que se acomoda muy bien. +1. ¿Y cuánto me estaría faltando, chicos, para que todo mi compuesto me dé 0? Porque acá 4. tengo, miren, +2 y -6. ¿Cuánto me falta? +4. Muy bien, +4. Y justo azufre tiene ese estado de oxidación de +4. Ya, entonces por ahí lo voy a regresar, lo vamos a dejar ahí. Ya listo. Vamos con el segundo. Dice SO4 -2. Ahí está. Me dice, en estos casos, ¿cómo es? Porque veo que me han puesto -2. ¿Ese -2 es el estado de oxidación de oxígeno? ¿O qué cosa es exactamente? Cuando tú veas esas carguitas, o sea, cuando nos hacen referencia a esas carguitas, significa que esa carga es de todo ese paquete. Es un ion. Entonces, ya me han dado el estado de oxidación de todo ese paquetito. Lo que tengo que hacer es hallar el estado de oxidación interno. ¿Ya? Entonces, obsérvame. Voy a ponerle con paréntesis para que te des cuenta, porque generalmente se utiliza el paréntesis para tener una idea más clara. Es así, ¿no? SO, paréntesis, -2, y luego está el 4. Si yo multiplico, porque tú sabes que para hallar el valor de todo este paquete, su carga, tengo que multiplicar el exponente con su subíndice. -2 por 4, ¿eso cuánto me da? Menos 8. -8. -8, ¿no? O sea, esta sumatoria de aquí adentro me tiene que dar -8. El oxígeno siempre, siempre es ¿cuánto? Menos 2. -2. -2. ¿Qué valor crees que debería tener azufre para que todo eso me dé -8? 6. Muy bien, positivo, no hay que ponerle la carga. +6. Y ahí termino. Ya hallé el estado de oxidación de azufre aquí. Y vamos con el último. H2S. El estado de oxidación aquí de hidrógeno, como trabaja con no metales, es positivo, +1. +1 por 2, +1 por 2, +2. Para que me dé 0 todo, ¿cuánto debería ponerle a azufre? -2. -2, ¿no? Este -2 va a bajar y se va a simplificar. Muy bien. Entonces, mira, me ha salido, en el primero me salió azufre +4, en el segundo me salió el azufre +6, y en el último me salió azufre -2. Clave, chicos, la C, ¿no? Muy bien. Ahí lo voy a poner más ordenadito. Listo. ¿Preguntas aquí? ¿Dudas? No, profesora, sin dudas. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente. Ah, ya dice el número de oxidación de los elementos subrayados. Vamos a practicar. El oxígeno siempre es -2, ¿no? Con este 3, ¿cuánto se hace? Menos 3 por -2, -6. Para que todo sea 0, ¿cuánto debe valer azufre? +6. Y ese es el estado de oxidación que me están pidiendo, de azufre. Está subrayado. El oxígeno acá es -2. ¿Cuánto debería valer carbono para que todo sea 0? +2. +2. Oxígeno -2. -2 por 5. Este es -10. ¿Cuánto debería valer nitrógeno? -5. +5, perdón. +5, ¿no? Pero ¿por qué +5? ¿No debería ser +10? Ah, ojo, mira, el nitrógeno tiene un subíndice también. +5 por 2, esto es +10. Y se hace 0 al final, ¿no? Ah, entonces este es +5. Muy bien. Por aquí, dice cloro, 2O7. El oxígeno es -2. ¿Cuánto valdrá cloro, chicos?
Más 7, Miss. Más 7. Muy bien. Y con Miss, y más fácil, ¿cómo nos podríamos dar cuenta? Este 7 baja de cloro y este 2 baja de oxígeno. ¿Así? También fácil. Más 7. Para manganeso 2 o 3, ¿cuánto vale manganeso? 3. Más 3. Más 3. Aquí, zinc, oxígeno. O óxido de zinc, ¿no? Más 2. Más 2. Muy bien. ¿Seguro? ¿Seguro? Oxígeno más 2. Cuando forma óxidos. Muy bien, Arlet. En el 90% de sus casos, oxígeno es menos 2. Entonces, zinc aquí está trabajando con más 2. Y me dice, determina el número de oxidación de elementos subrayados. Oxígeno está subrayado, menos 2. Acá me han dado zinc o 2. ¿Con cuánto trabaja ahí oxígeno? Con menos 2. Ya, Miss, a ver, un ratito, Miss. Mire, lo vamos a ampliar. Zinc, está así, ¿no? O 2. Ya. Miss, este es menos 2. Y está muy bien, porque ustedes me han dicho oxígeno menos 2, pero a ver, quisiera preguntar con cuánto trabaja zinc. Porque mira, si él es menos 2, se supone que debería estar aquí, ¿no? Pero no está. O sea, ¿dónde está él? ¿Por qué no lo han puesto aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Se desapareció? Se simplificó. Y Miss, si lo simplificaron a él, seguro este tampoco ha sido 2. Tal vez ha sido un número antes, que ya lo simplificaron y quedó como 2. Ah, sí. ¿Quién crees que haya sido? Por ahí ya le han puesto 4, ¿no? O sea, Miss, en otras palabras, si a mí me preguntaran por el zinc, yo le decía más 4. Porque eso fue lo que estaba al inicio. Era de la siguiente forma, mira. 4 por aquí, 2 por aquí. Simplifico, simplifico. Zinc o... no, así llegó a ser lo que era. ¿Se entiende esa idea? ¿Se Sí, entiende? Sí. sí, Ah, Miss, o muy sea bien. que ahí lo está mostrando como que ya simplificado, ¿cierto? Perdón, no escuché bien la pregunta, ¿la pueden repetir? Sí, profe, que, o sea que está diciendo como que ahí lo está mostrando ya de manera simplificada, ¿verdad? Claro, ya de manera simplificada. Entonces, solo nos queda a nosotros darnos cuenta, nada más. Ah, ok, ok. Sí, Miss, ¿Mm? entendió. Ya, muy bien. Ahora vamos con el siguiente, miren por aquí. Vario o 2. Vario o 2, ¿no? Bueno, acá también solo me piden el estado de oxidación de oxígeno. Yo no, eso sencillo, ¿no? O sea, menos 2. Siempre, ¿no? El oxígeno, ojo, trabaja con menos 2. Cuando está formando óxidos, excepto si forma peróxidos, ¿no? Que eso quede claro también. Acá, mira, es un compuesto bien conocido, ¿no? H2O2, un peróxido, ¿no? O conocido comúnmente como agua oxigenada. Ese compuesto que se utiliza para poder limpiar heridas, ¿no? Para desinfectarlas. Entonces aquí sí, el estado de oxidación de oxígeno es -1. Es una reglita, ¿no? Está dentro de las 6 reglas que puse al inicio, ¿ya? Por aquí viene cobre e hidrógeno. El cobre es un elemento metálico. Cuando el hidrógeno está acompañado de metales, ¿cuál es su estado de oxidación? ¿-1 o +1? De metales. -1, ¿no? Entonces, ¿a cobre cuánto le va a corresponder? Para que todo eso sea 0.
Más 1. Entonces le ponemos más 1. Luego dice fósforo, ¿no? Fósforo H3. Yo sé que el hidrógeno es positivo cuando está acompañado de no metales, así como fósforo. ¿Cuál sería su estado de oxidación de fósforo para que todo eso se haga 0? Muy bien, menos 3, ¿no? Más 1 por 3, esto es más 3. Para que todo se haga 0, esto tiene que ser menos 3. Menos 3 para fósforo. Ahora mira este ácido oxácido, H2CO3. El oxígeno siempre con menos 2. El hidrógeno, como está acompañado de elementos no metálicos, es más 1. Solo me hace falta hallar el valor de carbono y justo me piden él, ¿no? Mira, más 1 y 2, ¿esto cuánto es? Más 2, ¿cierto? Menos 2 por 3, ¿esto cuánto es? Menos 6. ¿Qué valor tendría que ir acá para que todo se haga 0 en la sumatoria? Para carbono, ¿qué valor me conviene? Usted póngale más 4, porque si le pone más 4, esto va a ser más 6 y menos 6, todo se simplifica. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, Miss. H3PO4. El oxígeno menos 2, hidrógeno más 1 porque está acompañado de no metales, más 3 por aquí, menos 2 por 4, menos 8. ¿Qué me conviene que tenga fósforo? Muy bien, más 5. Más 5. Usted le pone más 5, acá se va a volver más 8. Más 8 y menos 8, chao, se van. Luego viene potasio, nitrógeno, O2, sal oxisal, menos 2 por aquí. Esto es menos 4, ¿no? Se multiplica. El potasio solo tiene un estado de oxidación. ¿Cuál es él? ¿Te acuerdas? Potasio. ¿Metal alcalino o metal alcalino térreo? Potasio. Alcalino, Miss. Alcalino del grupo 1A. Como es de grupo 1, estado de oxidación más 1. Muy bien. ¿Qué valor me conviene que tenga nitrógeno aquí para que todo se haga 0? Más 3. Más 3. Listo. Y luego viene este ácido oxácido acompañado, ahí está, manganeso. Muy bien, por aquí menos 2. Esto ya es menos 8. El hidrógeno. Estado de oxidación. Más 1, ¿cierto? Manganeso, ¿cuánto deberá valer Más para que 7. todo? Muy bien, excelente. Más 7, ¿no? Y está entre sus valores. Eso era lo que me pedían, hallar estados de oxidación. Vamos con lo siguiente, chicos. Ahí lo voy a poner. Dice, en los óxidos ácidos, el número de oxidación del no metal es negativo. Recordemos óxidos ácidos, óxidos que utilizan no metales. En los óxidos ácidos, el número de oxidación del no metal, de este elemento no metálico, es negativo. Falso, pues. Falso. Positivo. Yo necesito que este sea positivo. Si yo le pongo negativo, más el oxígeno que es negativo, esto nunca se va a volver neutro. Yo necesito que los estados de oxidación sean de cargas distintas para que la sumatoria se me haga 0. Primero, falso. Segundo, en los hidruros metálicos, y esa función todavía no hemos llegado, la semana que viene probablemente hagamos, recuerden que nomenclatura es amplia, muy amplia, porque no solamente tenemos elementos que están acompañados de oxígeno, elementos que están acompañados de hidrógeno, por ejemplo aquí, hidruros, elementos acompañados de oxígeno y de hidrógeno, hidróxidos. O sea, hay varias funciones para ver. Entonces por acá me dice, en los hidruros, hidruro, elemento acompañado de hidrógeno. Metálico, hidruro metálico, metal hidrógeno.
El hidrógeno tiene un estado de oxidación de -1, así es. Tú sabes que el hidrógeno tiene dualidad, ¿no? O sea, puede ser menos o puede ser más, dependiendo de quién esté acompañando. El hidrógeno se vuelve negativo cuando lo acompaña un metal, así es. Y se vuelve posi cuando lo acompaña un no metal. En este caso me hablan de metales. Entonces, así es. En este caso el hidrógeno tiene esa oxidación negativa -1. El ion hidróxido es propio de los hidróxidos funciones OH. Las bases, como comúnmente se les conoce, ¿no? Las bases se utilizan para bajarle la concentración a los compuestos ácidos, para volverlos neutros. El ion hidróxido, este ion OH, que pronto lo vamos a estar trabajando, tiene un estado de oxidación -1, así es. Trabaja en paquetitos, ¿no? Estos iones, que ya los vamos a ir viendo también, verdadero, ¿no? Entonces, clave por aquí. A ver, ¿no? Muy bien. Vamos con una preguntita más, chicos. Dice, identifique cuál de los siguientes compuestos químicos es un peróxido. ¿No? Y vamos a detenernos aquí. Les quiero dar este detallito en cuanto a los peróxidos. Y les voy a estar pasando también estas diapos para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Entonces, miren, el peróxido, como yo ya les había mencionado, ¿ya? Tiene ciertas características, ¿no? Generalmente el oxígeno siempre trabaja con -2. Generalmente, casi en el 90% de sus casos, ¿no? Pero en este caso, en los peróxidos, el oxígeno generalmente trabaja con su estado de oxidación -1, ¿no? Ahora, otra característica también de los peróxidos es que ya tiene una carguita, o sea, ya tiene un subíndice ya presenta un subíndice, ¿no? Que es el O2, ahí está, ¿no? Entonces yo lo voy a poner por aquí, mira, y le he puesto ahí su formulación. También le he puesto unas reglitas, ¿no? Dice, para los peróxidos yo trabajo con elementos metálicos, ahí está, metal. Y a su derecha trabajo con ese grupo que se llama peróxido, que ya tiene un subíndice. Generalmente el oxígeno cuando se presenta solo la O. Pero cuando yo quiero formar peróxidos, ya viene con un subíndice, 2. Ahí está. Entonces, para peróxidos, metal y oxígeno con su subíndice, 2. A ese subíndice recién le voy a poner su valencia, que es -2. Y el metal, bueno, con el elemento que esté trabajando, depende de eso, su estado de oxidación. Por ejemplo, aquí, préstame atención con el primer ejemplo para peróxido de sodio. Tengo sodio. Tú sabes que el sodio tiene un estado de oxidación de +1, ¿verdad? Metal alcalino. Si yo quiero formar un peróxido, el grupo funcional de los peróxidos es el oxígeno y un subíndice 2, que ya trabaja con una valencia conocida. Es el -2, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Mi cruce de valores. Recuérdate que esto baja para sodio, 2, y que esto baja para todo este paquete, ojo, 1. Entonces, ¿cómo esto va a quedar al final? Observa, mira. Queda sodio 2. En este caso, simplemente, como es 1, le pongo oxígeno 2. Nada más. Así tal cual. Ahora, acá dice que no se puede simplificar. ¿Y por qué no lo puedo simplificar? Porque aquí está el 1, ¿no? Este es 2 y este es 1. Este es 2 y este es 1. No lo puedo simplificar. Yo le he puesto el 2, pero ahí está el 1, ¿no? O sea, acá está el paréntesis y está el 1. Otra cosa es que no lo coloque. Se sobreentiende porque es un peróxido, ¿ya? Mira para el ejemplo de, en este caso, bario.
Bario es un elemento metálico que tiene estado de oxidación de +2. Si yo quiero formar un peróxido, coloco el oxígeno con su subíndice, porque así trabajan los peróxidos, ya con su subíndice, y con su carguita, que es -2. Cruza el 2 por acá, y cruza este 2 también por aquí. Ya, muy bien. Enfócate solo en los subíndices. Solo en los subíndices, y lo voy a encerrar en un recuadro. ¿Eso de ahí se puede simplificar? ¿Yo puedo Sí, simplificar? Sí, sí o no. Tiene, ¿no? Mitad. Ya, entonces observa, mira. Por aquí. Observa, observa. Chao, chao. A ver. ¿Cómo queda esto? Queda bario. El oxígeno. Pero el oxígeno tenía un subíndice ya. Y lo coloco ahí. Lo que desapareció fue el cruce, ¿no? Eso fue lo que desapareció. Ah, y por eso está quedando de la siguiente manera, mira. Entonces, esto sí se podía simplificar. El hierro es un elemento metálico. Vuelvo a repetir, cuando quiero formar peróxidos tengo que trabajar con metales. El hierro, y mira lo que dice, peróxido de hierro 3 en romanos. ¿Qué hace referencia a ese 3 en romanos? Que el hierro está trabajando con su estado de oxidación de más. ¿De cuánto? +3. Si le pone 3 en romanos, +3. Muy bien. Si me dice que es un peróxido, oxígeno 2, de frente, no lo dudes, y su estado de oxidación -2. Hago el cruce, mira, 2 por aquí, 3 por acá. Enfócate solo en los subíndices que acabo de colocar. Solo en los subíndices. Y lo voy a encerrar en un recuadro para que tú lo veas. Ya, ahí está. ¿Esto se puede simplificar? ¿Ese 2 y 3 se pueden simplificar? no. Ya, como no se pueden simplificar, ahí nomás, tranquilamente, lo dejo ahí. Y mira, vuelvo a escribir. Hierro, 2. Y el oxígeno, como ya tenía un 2 aquí, ¿qué es lo que ocurre, mis? Este paréntesis multiplica. ¿Cuánto sale esto? 6, ¿cierto? Y ahí queda. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ah? Ojo, voy a borrar esto. Y voy a poner los estados de oxidación para que acuerdes. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un peróxido? Dice por acá. Y que esté bien escrito, ¿no? Bien. El primero descartado, porque es nitrógeno. Y nitrógeno es un elemento no metálico. Y yo para peróxidos necesito trabajar con metales. Metal. Ya. El primero está descartado. Plomo, hierro, zinc, manganeso. Elementos metálicos. Necesito saber si están bien escritos. Voy a formar mi peróxido con plomo para saber si está bien escrito. ¿Ya? Ahora, otro datito importante. Dato adicional. Dato. Que cuando formo peróxidos, el metal tiene que usar el mayor estado de oxidación. Su mayor estado de oxidación, no los menores, sino los mayores, para formar peróxidos. Ya empiezo con plomo, observa. Si formo peróxido, mis de frente, no lo dudo, pongo 2, estado de oxidación -2. Plomo, ¿cuál es su mayor estado de oxidación de plomo? Lo busco por aquí, observa, mira, plomo, tiene +2 y +4. ¿Cuál es el mayor? +4, ¿cierto? ¿Verdad? Ya, hago el cruce, observa, 2 por acá, 4 por acá. ¿Puedo simplificar eso? ¿Puedo simplificar eso? Sí. Simplifico. ¿Y cómo quedaría? PB o pero acá quedaría así, 2 y 2. Y sería así, ¿no? PB o qué? O, y no está así, pues, ¿no? Descartado. Ya, muy bien. Manganeso 2. Manganeso. De frente, no lo dudo. O2, carguita -2. Manganeso, su mayor estado de oxidación de manganeso. Observa por aquí, mira, tiene varios. ¿El mayor cuánto es?
Más 7, ¿no? Ya, muy bien, más 7. Este 2 baja por acá, este 7 baja por acá. Yo te pregunto, ¿llego a esto? Así, mirándolo nada más. ¿Yo puedo simplificar estos subíndices? No, descartado en una, en una. Luego viene hierro 3 o 4. Hierro 3 o 4, ya. Si quiero formar peróxido O2, de frente no lo dudes, con menos 2, y me fijo en hierro en su máximo estado de oxidación. Hierro. Hierro tiene 2 estados de oxidación. El mayor es más 3. Listo. 2 por aquí, 3 por acá. Pregunto, ¿cómo quedaría esto? Porque esos subíndices no se pueden simplificar. Hierro 2, oxígeno ¿cuánto? ¿Oxígeno cuánto? ¿Oxígeno cuánto? Mis, 6. ¿Y está de esta manera? No, pues, no está. No está. Le he puesto 3 y 4 ahí. Ya, el último. Viene el peróxido de zinc. Oxígeno, menos 2, no lo dudes, y zinc. Zinc, el elemento zinc. Su mayor estado de oxidación. ¿Cuánto es, chicos? ¿Le encontraste? ¿Le encontraste? Aquí está, ¿no? El único, mis, no tiene otro. Es más 2. ¿Ya? Muy bien. Mira, zinc. Baja el 2. Está acá, ¿no? 2. Y baja el otro 2 también, ¿no? Estos subíndices se pueden simplificar. Ah, sí, mis. Eso sí se puede simplificar, mis. Esto sí. Chao, chao. ¿Cómo quedó? Zinc. Y ya, acá está el 2, ¿no? Eso sí queda, mis, ahí queda. Eso sí queda ahí. Pregunto, ¿coincide o no coincide? Excelente. Bien formulada, bien formulado ese peróxido. Bien formulado. Tiene que estar bien formulado. Bien, entonces aquí, clavecita, voy a borrar esto para que tú lo veas. Ahí está, clave. Listo. Si quieres lo regreso también. Ahí está, para que lo puedan ver y que salga la clave nomás. Le toman ahí captura. Listo. Ahí me voy a quedar, chicos. Bien. Les voy a estar pasando de todas maneras las diapositivas para que ustedes puedan repasar. A ver, déjenme borrar esto un ratito. Algunas preguntas adicionales también sobre, en este caso, hidróxidos. Van a seguir teniendo que hallar, en este caso, estados de oxidación, ¿no? Identificar estados de oxidación. Y ahí están algunas resoluciones para que ustedes se puedan guiar. Mi recomendación, como siempre, es que sigan practicando. Practiquen, que quede bien claro esto de óxidos, las nomenclaturas, para que las diferentes, en este caso, las diferentes funciones que se vienen más adelante, sean más sencillas de trabajar. Sobre todo esto de estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, gracias por la participación, chicos. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana.